Hey, bueno, soy Gabo aquí y bienvenidos a otro capítulo de The Rucksack Report. Hoy con el capítulo número 6, donde vamos a mojarnos un poquitico porque vamos a estar hablando ya no de lo que había anunciado en el capítulo anterior, que era acerca de los trabajos de operaciones especiales en las Fuerzas Armadas, sino que vamos a agarrar y empezar a hacer como una sección de actualidad donde vamos a hablar de las cosas que están teniendo actualidad en el panorama militar de los Estados Unidos, y este es uno de los temas polémicos del momento. Hoy en The Rucksack Report vamos a estar hablando de el asunto del ban de las tropas transgender, o sea, de los servicemen transgender dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Acompáñame, que esto se puede poner caliente. Pues sí, en estas últimas 2 semanas ha sido mucha, pero mucha la atención alrededor del ban que se impuso por parte del Departamento de Defensa sobre una orden, a partir de una orden presidencial, con el tema este de limitar, prohibir el servicio de las personas trans dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Una ley que supondría que para el 26 de marzo todas las personas trans que estuvieran sirviendo dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos debían separarse voluntariamente, or else, afrontar las consecuencias. En el video de hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de este tema de las tropas, o sea, de los miembros de las Fuerzas Armadas que son transexuales, y sobre todo hay que dejar claro desde el principio de que esto es una opinión mía muy personal. Yo en este momento no estoy representando a mi empleador, que es el Departamento de Defensa, no estoy representando a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En este momento estoy hablando yo, Gabriel García Galano, y punto final. Una directiva firmada en la Casa Blanca el día 27 de enero del año 2025 establecía los guidelines, o sea, las directrices para el servicio militar de las personas que padecían de disforia de género. Y ustedes dirán, ¿qué carajo es disforia de género? Bueno, sí, nos estamos refiriendo con disforia de género a un término que describe la condición en la que una persona experimenta una incongruencia entre su identidad de género y el sexo que le fue asignado al nacer. Que todavía no entienden qué es la disforia de género. Bueno, la disforia de género es el término médico con el que muy desmenuzado se puede decir que se habla o se puede referir a las personas que son trans. El 27 de enero de 2025, la Casa Blanca firmó la orden ejecutiva priorizando la excelencia y preparación militar. Así es como se llama en español. En inglés tiene un nombre que suena mucho más bonito. Y a grandes rasgos, esta orden ejecutiva decía que un individuo trans no podía cumplir con los rigurosos requisitos necesarios para servir en las Fuerzas Armadas, y le daba 60 días a los militares en esta condición para separarse, pretendiendo que llegado el día 1 de junio del año 2025 todos ellos estuvieran fuera y hubiera una nueva política in place dentro de las Fuerzas Armadas sin ninguna persona trans sirviendo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El documento llega a establecer incluso el punto de que estos individuos que padecen la condición de disforia de género carecían de la letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad, y que esto era incompatible con las limitaciones médicas, quirúrgicas y de salud mental de las personas con disforia de género. O sea, que si eras trans no tenías nada que hacer en las Fuerzas Armadas, porque esto de ser trans no iba para nada con los core values de las Fuerzas Armadas. Por tanto, eran dos cosas totalmente incompatibles. Luego del revuelo causado por tomar esta determinación como una orden ejecutiva y los llamados a frenar lo que muchísimos interpretaban como una violación a los derechos de los trans, e incluso tener 3 demandas en corte, una jueza del Distrito de Columbia decidió definitivamente bloquear la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. La razón era muy sencilla. Ella reconocía que, aunque esta ley al parecer lo que pretendía era calmar los ánimos de ciertos sectores de la sociedad que se oponían al servicio de tropas trans dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, este tipo de decreto ley podía lacerar la libertad y los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas
y que estos derechos y estos miembros, solo por haber respondido voluntariamente a enlistarse dentro de las Fuerzas Armadas, merecían el respeto y gratitud de todos los miembros de la sociedad norteamericana. No obstante, porque esto parece que está muy en boga ahora, pero ¿es el tema trans nuevo dentro de las Fuerzas Armadas? Recae únicamente en los debates de los últimos 10 años, a partir de aproximadamente el 2011. ¿Y es cierto que una persona trans está menos calificada para servir en las Fuerzas Armadas, o acaso estamos hablando de una especie de doble estándar? Ahora vamos a hablar un poco de eso. El debate trans podríamos decir que viene de tan lejos como la época de la Guerra Civil Norteamericana. Ustedes saben, ese conflicto que destruyó el país entre los años 1861 a 1865. Esta es Jenna Irene Hodges, conocido como Albert Cashier, uno de los primeros casos documentados de alrededor de 400 de los que se tiene algún tipo de información durante la Guerra Civil. Ustedes saben, una historia tipo Mulan, con la diferencia de que Cashier siguió viviendo como hombre y nunca le denegaron sus derechos como veterano del ejército de los Estados Unidos. El movimiento para defender los derechos de las personas trans a servir en las Fuerzas Armadas cobró mucha fuerza en los años 90, pero el debate no se avivó realmente hasta la segunda década de los años 2000, específicamente en el año 2013, cuando se permitió que los militares trans sirvieran libremente. Ojo, no estamos hablando de una apertura a que si eres trans puedes unirte y servir, sino de que si habías transicionado o te sentías que padecías de esta condición de disforia de género, podías hacer el public disclosure y no ibas a tener problemas. O sea, no ibas a tener problemas. Eso como que no pasó. Para mayo del 2014, y según un estudio del Centro Williams de UCLA, 15.500 personas con la condición de disforia de género estaban sirviendo en las Fuerzas Armadas norteamericanas, elevando a un 21% los miembros de esta comunidad que se habían desempeñado en la profesión de armas, mientras que el número de retirados entre los diferentes componentes de la Guardia Nacional, la Reserva y los veteranos ascendía a más de 134.000. Fue entonces en el año 2019 cuando llegó el primer gran rodeo con el ban que se está tratando de imponer nuevamente, el cual fue efectivamente ratificado por parte de la Corte Suprema, y desde el 12 de abril de este año hasta febrero del 2021, las personas trans fueron prohibidas de servir, enlistarse u obtener cirugías de afirmación de género financiadas por el Departamento de Defensa mientras servían, cosa que estaba sucediendo desde el año 2018. La administración demócrata del presidente Joe Biden revivió la medida y permitió nuevamente a personas trans enlistarse en las Fuerzas Armadas a tan solo 3 días pasados de su toma de posesión en el año 2021, cuando, según data del año anterior publicadas en la revista Newsweek, se establecía que servían en las Fuerzas Armadas alrededor de unos 8.000 individuos trans. Pero ahora, la administración Trump volvió a intentar frenar a los trans cuando, según el New York Times, el número de trans en las Fuerzas Armadas no pasan de los 4.200 miembros en servicio, aunque podrían ser más, lo que el individuo en este momento está enfrentándose a una singularidad. Tienen miedo de decir que son trans porque evidentemente tienen miedo también del estigma social que esto podría traer consigo. Entonces, vamos a la parte de la justificación de por qué las personas trans no son aptas para el servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Ojo, la justificación. Por eso me he traído un pequeño, tú sabes, chaleco de Kevlar, porque yo estoy seguro que este tipo de opiniones van a levantar un poco de roncha, pero como opiniones al fin, usted tiene el derecho de pasar por aquí, verlas, y si no está de acuerdo, bueno, dejar su comentario e irse. Diversas excusas se han esgrimido finalmente para tratar de banear a la población trans de servir en las Fuerzas Armadas. Estas excusas van desde lo económico hasta lo moral, pasando sobre todo por la salud mental y la preparación física, que parecen ser las viejas más confiables a las que se puede echar mano a la hora de esgrimir estos argumentos. No obstante,
algunas de estas justificaciones que se han dado para intentar decir que los trans son menos para servir en el ejército se pueden desarticular muy fácilmente. Por ejemplo, una de las razones que se esgrimen es el factor económico, el dinero que gasta Estados Unidos en proporcionar el cuidado médico que necesitan las personas trans. Bueno, solo para que tengan una idea, vaya, de que esto del Doge y Elon Musk está de moda, andar metiendo tijeretazos y recortar dinero por doquier, solo para que tengan una idea, en el factor económico los Estados Unidos han destinado a defensa unos 8.56 trillones de dólares desde el año 2015 hasta la fecha, si contamos el presupuesto de defensa que está proyectado para el año fiscal 2025. ¿Saben cuánto de este dinero se ha destinado al tema de tratamiento de las personas con disforia de género en este mismo tiempo? Sí, 52 millones de dólares. 52 millones de dólares de 8.56 trillones. Esto representa el 0,00061% de todo el presupuesto militar que ha gastado Estados Unidos en este tiempo. Es así que, bueno, Elon Musk, el Doge y todo eso se van a tener que ahorrar algo por aquí. Vaya, si estaban pensando ahorrarse algo, mejor ni que metan las manos, ¿no? Tratando de ahorrar una calderilla, porque el dinero que se ha gastado el Departamento de Defensa en cuidar a las personas trans y darle los medicamentos y la atención que necesitan es menos que lo que cuesta un F-35. Y estamos hablando de 30 a 50 millones de dólares menos que lo que cuesta un solo F-35. Toma nota, yendo más allá. Parte esta talla. Anualmente, y según Newsweek, porque estoy viendo los datos aquí, y el New England Journal of Medicine, el Departamento de Defensa destina alrededor de 5,2 millones de dólares a tratar miembros con disforia de género. Al año, 5,2 millones de dólares, lo que representa el 0,58% del presupuesto de defensa de este año. Vaya, para hablar de números actuales. Cuando gasta cerca de 42 millones para tratar la disfunción eréctil. Elon, mi querido, olvídate de eso, no es por ahí. Otra de las cosas que esgrime la gente normalmente son los deployments. Una de las condiciones para servir a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es que tienes que estar preparado para participar en los deployments, o sea, los despliegues militares que hacen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos por todo el mundo. Y esto es uno de los factores que convierten al ejército norteamericano en la fuerza militar más letal del mundo. Olvídense de lo que andan diciendo la gente por ahí, de que si Rusia, de que si China, la gran competición, Estados Unidos sigue siendo lo más grande. Vamos a centrarnos. Yo lo sé todo, dirán que si eres trans no puedes participar por tu condición. Nada más falso, porque desde el punto anterior ha quedado demostrado que si necesitas cuidado médico, el gobierno está cuidando de ti y es capaz de asegurar todos los medicamentos que tú necesitas por un costo relativamente bajo comparado con todo el presupuesto de defensa, para que tú puedas desplegarte y cumplir con la misión. Y eso sí hay dinero para garantizarlo. La salud mental quizás va a ser el punto más álgido dentro de esta discusión. Un informe de Statista revela que en el año 2022 alrededor del 80% de las personas transgénero en los Estados Unidos habían considerado atentar contra su vida, mientras que alrededor del 40% de ese 80% había intentado quitarse la vida. En un entorno tan estresante como la vida militar y las demandantes condiciones de servicio en los Estados Unidos, este es un poderoso factor a considerar. Los efectos derivados de los tratamientos y la presión social, la misma que lleva a muchos miembros a no desclasificar su condición de trans, son esgrimidos una y otra vez como argumento para descalificar el servicio militar de las personas transgénero, porque para nadie es un secreto que si tú estás sirviendo en condiciones de, o sea, con tu orientación sexual y todas tus cosas desclasificadas abiertamente en tu unidad y todo el mundo te acepta, es mejor, tienes menor estrés y menor carga social de que si estás ocultando eso de tus compañeros y de tu cadena de mando. Sin embargo, el último estudio al respecto, que fuera publicado por una fuente estrictamente militar, no incluye a la comunidad trans dentro de su población. Hablan de la comunidad LGB, refiriéndose a lesbianas, gays y bisexuales, pero no habla de la comunidad trans. Este estudio fue publicado en el año 2022 por los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y
no habla absolutamente nada acerca de la comunidad trans, pero sí resalta que la comunidad LGB es más propensa a pensamientos de atentar contra su vida y de que eso efectivamente va a afectar la preparación militar, lo que en Estados Unidos se define como military readiness. En ese entonces el 29,7% de los encuestados lesbianas y gays y el 35,4% de los encuestados bisexuales informaron que alguna vez habían pensado en suicidarse, en comparación con el 17,2% de los encuestados heterosexuales. No obstante, esgrimir la salud mental es un arma de doble filo, para no decir, sí, de doble estándar. Si bien quisieras estigmatizar a la comunidad trans o LGBT en general por ser más propensos a quitarse la vida, no puedes dejar de mencionar el inmenso problema que representa el suicidio dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sin ir más lejos, el informe sobre suicidio de las Fuerzas Armadas del año 2023, último publicado, reveló que durante el año fiscal de 2023, 563 militares se quitaron la vida, entre ellos 363 del servicio activo, con el Army a la cabeza en esta nefasta lista. Entonces, si este informe no abarca ningún tipo de división por cuestiones de género y sí habla de las Fuerzas Armadas como un todo, como un equipo, como un team, sería muy hipócrita no culpar a la falta de recursos para atender a la salud mental y sí a la comunidad LGBT de cómo puede incidir este asunto del suicidio dentro de sus filas. Ya lo ven, todo el mundo está afectado, nada más tomarlo con la comunidad LGBT y con los trans, sí. De hipócrita para adelante una pila de cosas. La otra es que es muy fácil culpar a las personas de quererse enlistar para conseguir la cirugía de afirmación de género y todos los tratamientos necesarios de gratis y después salirse. Pero esto también llega a un área gris, porque desde que esto se permitió hacer, habían estándares sobre medidas de tiempo que tenía que cumplir cierto miembro de las Fuerzas Armadas si quería acceder a este tipo de tratamientos y el tiempo que tenía que estar sirviendo para ser candidato a agarrar esto. Como mismo se hace con el VA Loan, como mismo se hace con ciertos y otros determinados derechos que adquieres cuando estás sirviendo. Esto también era así, no era que empezaste a servir y automáticamente empezaste tu proceso de cirugía de cambio de género o de afirmación y todas esas cosas y después te quedaste ahí estancado, se acabó tu contrato en 6 años y no hiciste absolutamente más nada, sino que te dedicaste todo el tiempo a esto. No. Primero lo primero y después lo que tú querías. Esto no quiere decir que no hay personas que sí piensen en unirse porque a esto es a lo que quieren acceder. Pero tienes que cumplir primero, pagarle al tío Sam el chocolate que te llevaste, porque el tío Sam no regala nada. Entonces que vamos a caer en el pollo del arroz con pollo y lo que de hecho le da parte del nombre al BAN. El readiness, el physical readiness, la eficiencia física. O sea, lo que le importa a las Fuerzas Armadas a la hora de la verdad. Cuánto corres, cuántas planchas haces y cuántos abdominales puedes hacer. Aquí me voy a asistir un poquito más de la información que tengo separada, un poquito más porque como ustedes han visto he tenido que referirme a esto bastante ya que casi que tuve que escribir un reportaje a la hora de hacer el guión para este video. So, bear with me. No existen estándares separados para los miembros transgénero del servicio. O sea, que si eres trans en las Fuerzas Armadas no te van a dar un examen diferente para hacer deficiencia física. Tú vas a hacer lo que te toque en dependencia del género que tú tengas asignado en DEERS. O sea, masculino, femenino, no hay una prueba que sea para trans. No existe, no va a existir, no la van a hacer. Todos los miembros del servicio deben poder cumplir con los estándares asociados con su marcador de género en DEERS, o sea, cuando se enrolaron. Los miembros trans están obligados a cumplir con los estándares de actitud asociados con su sexo biológico, no con su identidad de género, con excepciones para aquellos que son estables en su género afirmado. Desmenuzado, porque yo sé que nos vamos a enredar. Puedes ser hombre y considerarte mujer, pero tendrás que cumplir con los estándares de los hombres, a menos que tengas estabilidad en el género afirmado, o sea, que ya estés estable como mujer. De esta manera, físicamente, quizás para los hombres que hacen su transición como mujeres,
podrían tener ventaja para cumplir con los estándares del género afirmado basados simplemente en las características musculoesqueletales y todas esas cosas. Nos vamos a acordar siempre del caso de la nadadora Lia Thomas. Yo sé, no es militar, pero vamos, que los hombres tienen características físicas a la hora de, con todos los tratamientos de hormonas, que los van a ayudar a cumplir mejor con estándares de eficiencia física si hacen su transición como mujeres. Las Fuerzas Armadas parecen estar considerando de que si transicionas de hombre a mujer, estás perdiendo parte de tu potencial físico por los tratamientos, por las operaciones, por las hormonas, o sea, por todo. O sea, te estás afirmando como mujer, entonces puede existir esa idea de que estás perdiendo parte de tu potencial. Pero ahí es donde vamos a la otra cara de la moneda. ¿Y qué pasa con las mujeres que transicionan como hombres? Porque estos también existen. ¿Se acuerdan de las demandas de las que le había hablado hace un rato? Pues la última demanda la hicieron 2 sargentos que habían nacido como mujer y hoy están sirviendo como hombres en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y han sido perfectamente capaces de cumplir con sus exámenes físicos, y eso es lo que los ha ayudado a mantenerse por más de 10 años en las Fuerzas Armadas. ¡Tatán! Ya un temprano estudio del Centro Nacional para la Información Biotecnológica del año 2016 estaba estableciendo que un alto porcentaje de la población trans que servía dentro de las Fuerzas Armadas era efectivamente miembros que habían empezado como mujeres y habían transicionado hacia hombres. Entonces, cuando vemos lo que les decía, la última demanda contra la administración, brillante dato aparece. Estas 2 personas hicieron la transición de mujer hacia hombre y siguieron cumpliendo con los estándares físicos de los hombres. Y de todas maneras, no hay que puntuar siempre por encima de 90 en el examen físico. El que te diga de que las personas trans no pueden puntuar por encima de 90 y eso les impide. No. Eso es una mentira falaz. No hay que puntuar por encima de 90 y mientras alcances más de 70 puntos en tu examen de eficiencia física vas a estar perfectamente calificado para mantenerte dentro del servicio de las Fuerzas Armadas. Vamos, no nos dejemos llevar. El otro punto de respeto es la incapacidad de hacer este examen si estás en medio de tus cirugías de afirmación, porque luego hay regulaciones acerca del asunto. O sea, no puedes hacer tus exámenes de eficiencia física mientras estás teniendo esta cirugía. O sea, no es correcto, no es humano, no es ético, no es de nada. Pero, como mismo hay regulaciones para no permitirte hacerlo, hay otras que establecen cómo lo vas a hacer después y los estándares que tienes que cumplir. O sea, pieces of paper, regulaciones. Todo está escrito. O sea, venir a bailar a casa del trompo con esto, no hombre, no. Si ya todo está regulado ya. Aquí hay que leer la letra pequeña y es el asunto de los waivers. Los waivers, o sea, las exenciones que te pueden llevar a lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, durante cuánto tiempo vas a estar sin testear y todas esas cosas, porque sí existe un cierto número de pruebas de eficiencia física que a la vez que tú no cumples a cabalidad con todos los componentes, se te puede iniciar un proceso de separación administrativa, un medical boarding, cosas así, que pueden terminar con tu carrera militar. Pero otra vez, esto no es solo una cosa para los trans, es algo que va para todo el mundo, porque como ya hemos hablado, las Fuerzas Armadas es una profesión extremadamente compleja, donde los padecimientos físicos van a empezar a aparecer con el paso del tiempo, y créeme, tus rodillas, tu espalda, tus brazos, tus hombros, tu lo que sea, se lo van a sentir. A la larga tu eficiencia física va a ir bajando, hasta el punto que vas a tener que pedir esos waivers, aunque seas trans, marciano, extraterrestre, como quiera que venga. Y si no cumples con los requisitos, a ti también te van a sacar eso. La conclusión, sí, porque voy a ir terminando, porque a esta hora del video ya debo tener más agujas clavadas que un muñequito de vudú, porque la gente es como es. Los poco más de 4.000 miembros trans que quedan en el servicio militar activo incluyen pilotos, oficiales superiores, técnicos nucleares, boinas verdes, soldados rasos, marineros, aviadores, infantes de marina, en fin, están por todas las Fuerzas Armadas. Y si han llegado hasta donde están es porque se ha demostrado de sobra que pueden cumplir con todos los estándares establecidos dentro de las Fuerzas Armadas para garantizar su servicio, independientemente de terapias o afirmaciones de género. Si bien
se podría ser partidario de revisar sus cargos en caso de que hayan sido contratados para hacer un trabajo en respuesta a la política woke y a este asunto del DEI y todo eso que ya ha desaparecido con la llegada al poder de la nueva administración, obligarlos a separarse simplemente porque fueron readmitidos al servicio por la anterior administración, que estos son todos los tintes que está dando la administración actual, desaparecer a la administración anterior de la faz de la historia de la norteamericana, sin un basamento. Si tú quieres hacer eso sin un basamento lo suficientemente contundente, suena más a una vendetta política que a los intereses verdaderamente de las Fuerzas Armadas. Terminar abruptamente el contrato de unos cuantos miles de militares experimentados en los que ya se han invertido millones de dólares. Y sí, es verdad. Y no estoy hablando de los millones de dólares de el tratamiento y de las cirugías y esas cosas. Estamos hablando de los millones de dólares en educación y en recursos para ellos, en salarios y todas esas cosas. Terminar esos contratos sin la garantía de cuán rápido tú vas a poder llenar ese vacío de expertise que estás creando, y en medio de una gran competición de poder cada día más grande con Rusia, con China y con otros, a mí personalmente me parece una locura. Y aquí es donde viene la parte más importante. Hacer eso además para satisfacer la opinión de retirados que no van a regresar al servicio activo, o también de un sector de la población que no ha tenido los verocos, vamos a decirlo en buen cubano, que no han tenido los verocos, los huevos, para unirse y que están muy tranquilamente criticando desde las redes sociales o jugando a la Play desde el basement de mamá o haciendo cualquier otra cosa. Sí, a mí tampoco me parece factible, la verdad. Eso es populismo y lo demás bobería. Lo más importante de todo esto, y aquí es a donde vamos a la parte de la muela que debería parecer inteligente, es que terminando los contratos de estas personas, que son poco más de 4,000, en teoría no te deberían hacer ningún daño, vamos, si vamos a verlo así, lo que estás haciendo es romper un puente. Terminando estos contratos, estás rompiendo un puente entre las Fuerzas Armadas y un sector de la sociedad que todavía está reacio a creer que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos existen por su bien y son, aunque no lo crean, el garante de la tranquilidad y el estilo de vida del que ellos disfrutan. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos son verdaderamente importantes y no son solo un instrumento para que el presidente de turno los utilice para hacer cualquier tipo de guerra o para servir a cualquier tipo de agenda anti whatever o cualquier tipo de idea que se pueda estar impulsando desde la izquierda, porque si ustedes se fijan, uno de los primeros ataques de la izquierda contra los Estados Unidos normalmente siempre es las guerras, la intervención. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en todas partes. El policía del mundo es lo que se dice de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero gracias al policía del mundo es que en este país se vive como se vive. Sí, con todas esas libertades. Porque hemos sido capaces en las Fuerzas Armadas durante un largo tiempo de luchar no solo por los derechos de otros, amén, de intereses geopolíticos, pero sino también para mantener el estilo de vida dentro de este país. Y esa, caballero, esa fue mi muela de hoy. En sus marcas listos fuera, ya pueden empezar a defenestrar mi imagen. Si quieren, me tiro yo mismo ahora por la ventana. Bye bye y nos vemos en el próximo capítulo.